la Alta Vía del Sale. En el marco del proyecto de grandes rutas míticas que quiero acometer, que quiero documentar las rutas, digamos, más míticas en principio de España y parte de Europa, vengo a presentaros en esta primera ocasión la ruta de la Alta Vía del Sale. Es parte de una ruta mucho más amplia, sería la etapa de una etapa de la ruta de los Alpes occidentales, que transcurren por la frontera franco-italiana. Y esta pequeña etapa son alrededor de 41 kilómetros. Sale en este caso del baracamento central, como habéis visto, de los fuertes de Col de Tende, y va hasta Monesi de Troya. Nosotros en nuestra etapa por los Alpes habíamos hecho noche allí en el Forte Centrale, en el baracamento central, al lado del Fuerte Centrale, y a primera hora de la mañana fuimos a hacer esta ruta de la Alta Vía del Sale. Esta ruta es de pago, un poquito más... nosotros salimos, los Fuertes de Tende están en territorio francés, la ruta empieza en territorio italiano, hay una cabina para pagar, porque el paso está limitado a un número de vehículos diarios. En principio se puede reservar y coger plaza por la web, pero no hay ningún problema en llegar por la mañana, llegar a la cabina, y si el número de vehículos no ha superado el límite que ponen, en principio con pagar estaría todo hecho. La ruta no tiene ninguna complicación técnica. Es relativamente sencilla. Sí tiene un componente de altura y en consecuencia de vértigo importante. Es la única dificultad que puede haber. El que tenga vértigo, la verdad es que es una prueba de fuego bastante fuerte. Como veis aquí, esta sería la curva de Boaria, la tornante de Boaria, que es la zona a lo mejor un poquito más... con más vértigo, ¿no? Y mayor cortado. En las imágenes, como siempre, no se aprecia lo suficiente. Como os digo, ¿cuál es la dificultad? Como veis, el camino está así, relativamente sencillo, ¿no? Es estrecho, hay zonas con grandes cortados y paredes verticales, en la que si te cruzas con un coche, puede ser complicado a pasar dos coches a la vez por determinadas zonas. Eso puede implicar la dificultad de hacer maniobras, echar marcha atrás con todo el riesgo que eso conlleva en un camino de esta gran altura, y no veo mayor problema en la pista. Tengo que deciros también que el vértigo es muy traicionero y es paralizante, y no seríais los primeros que se quedan bloqueados, agarrados fuertemente al volante y sin poder mover el coche. Pero como os digo, no hay mayor dificultad que la altura. En las imágenes, como estamos viendo ahora, se aprecia un gran cortado, pero no es lo mismo que en la realidad. Si la gente no tiene vértigo, la ruta en principio es sencilla. En cualquier caso, yo os recomendaría hacerla tempranito por la mañana, por dos motivos. Una, generalmente la gente que está haciendo esta ruta va de vacaciones y no madruga excesivamente. Dos, en el caso de que no hayáis reservado por la web, se puede pasar a primera hora de la mañana, porque si no están todas las reservas completas, con pagar, como os he dicho al principio, bastaría y os dejarían pasar. Ahora, eso sí, a determinadas horas del día hay bastante tráfico. Hay tráfico de coches, hay tráfico de motos y hay tráfico de bicicletas. Y en algún caso hay tráfico de furgonetas relativamente grandes, digamos, para las zonas que os he dicho, que podamos pasar apuros más psicológicos en función del vértigo, a lo mejor que reales. Haciendo un poquito de historia, algunos comentarios históricos, esta Alta Vía del Sale tiene su origen en las rutas del transporte de sal en la Edad Media, y en la que se transportaba desde el mar, desde la zona de la costa, desde el mar, hasta la zona del Piamonte. Se subían generalmente con asnos y con burros la sal. La sal era utilizada por estas zonas principalmente para conservar alimentos, en la industria del curtido del cuero, y era un bien muy, muy cotizado y muy de gran mercado.
Posteriormente, hacia el año 1881, esta ruta de la sal, por motivos militares, de ahí la estrada militar, el nombre de estrada militar, de camino militar, se acondicionó para la construcción de los fuertes de Tenda a partir de 1881. Col di Tenda en italiano, porque antes de la Segunda Guerra Mundial la zona de Tenda pertenecía a Italia, y posteriormente, tras la Segunda Guerra Mundial, pasó a poder de Francia, es territorio francés. Col de Tenda es territorio francés, la Alta Vía del Sale pasa tanto por territorio francés como por territorio italiano y acaba en Monesi di Troia, que es territorio italiano. La estrada o el camino que estamos viendo que se circula actualmente tiene su origen en un ensanchamiento y un acondicionamiento que se hizo entre 1938 y 1939 de cara a la Segunda Guerra Mundial para permitir el paso de camiones y de vehículos más pesados, ¿no? Por eso es la estrada, ex estrada militare. De ahí está su acondicionamiento, que es un acondicionamiento muy bueno. Como os he dicho, no es tanto como para hacer un cruce de coches, depende de las zonas también. Hay zonas de alivio suficientes para cruzarse dos coches, pero depende dónde os crucéis y con cuántos coches te cruces, porque hay gente que va en autocaravana, pues puede ser complicado, sobre todo a nivel de vértigo. Bueno, por concluir, simplemente deciros, la ruta es sencilla, es relativamente llana, y a pesar de discurrir a 1800-2000 metros de altura, es sencilla como veis y es llana. Bueno, llana, el desnivel entre el punto más alto y el punto más bajo es relativamente bajo. Circula a lo largo de la ladera, cortando la ladera de la montaña. Bueno, espero que os guste, que os haya gustado el vídeo, os recomendaría ir, es parte de la ruta de los Alpes occidentales y en verano es un plan estupendo. Hay muchas fortalezas, muchos castillos y mucha historia que ver por allí. Os recomiendo encarecidamente que vayáis.